Y vamos ahora a esa palabra que Dios tiene para nosotros. Una palabra profética para tu vida, pero una palabra que espera Dios que respondas con obediencia, compromiso. Una palabra que cuando la recibí me hizo pensar mucho en qué tipo de relación tengo con Dios. Y yo espero que mientras Dios desata su palabra en esta hora, tu vida sea cambiada. Porque el propósito de esta palabra es la transformación de nuestra vida. Si yo le fuera a predicar a una comunidad inglesa, yo le hubiera puesto este mensaje, la fe de las 3D. ¿Por qué? Porque hay 3 palabras en inglés que comienzan con D, que son las palabras que quiero enfatizar hoy. Dead, muerto. D, de demonic, demoníaco. Y 3, de dinámico, dynamic. Esa fe muerta, demoníaca y dinámica es la fe de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y Dios nos está moviendo a vivir en una fe dinámica, porque los tiempos en los cuales vivimos exigen fe dinámica. Basta de una fe muerta, mucho menos de una fe demoníaca, y vamos a entrar a ver que Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe dinámica, que podamos enfrentar todo lo que viene sabiendo que todo es posible para el que cree. En la carta del apóstol Santiago nos habla de esto, pero antes de eso, yo quiero decirte que la vida cristiana es vida de fe. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. En Efesios 2:8 nos dice que la salvación por gracia se obtiene por la fe. En 2 Corintios 5:7 dice que los cristianos caminamos por fe y no por vista. En Romanos 14:23 dice que todo aquello que no procede de la fe es pecado. Así que es importante que nos demos cuenta que para el creyente la fe es todo. Dígale a alguien, la fe es todo para el creyente. La fe es todo para un creyente. Y yo quiero decirte que existen muchos tipos de fe, como ya le dije, fe muerta, fe demoníaca, fe dinámica, pero la única fe que cuenta es la dinámica, porque esa es la fe que salva, aquella que provoca en nosotros transformación. Y en la carta de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26, nos encontramos al apóstol Santiago discutiendo y analizando 3 tipos de fe y llegando a la conclusión de que la fe que realmente salva es aquella que se evidencia en acción y que se evidencia en una vida de compromiso. Veamos primero el pasaje en sí. Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, los que tomaron Santiago saben que cuando Santiago dice hermanos míos, viene un golpe. Viene algo especial. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por la fe Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. En los versículos 14 al 17 encontramos el primer tipo de fe, la fe muerta. ¿Cuál es esta fe muerta? Es la que sustituye las palabras por las obras. Es decir, es una fe de palabras. Nosotros decimos en nuestra jerga, es la fe de los dientes para afuera. Es una fe que no trae ninguna evidencia de transformación, sino que es una fe que viene continuamente de acá, pero no de acá. Las personas que tienen fe muerta conocen el vocabulario correcto para la fe y la sana doctrina. Pueden citar pasajes de la Escritura, pero su caminar no se equipara con su hablar. Es decir, hablan una cosa, dicen otra. Es una fe intelectual. Es una fe que está en la mente. La persona, él o ella, conoce la doctrina de la salvación. Repite: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros para que nadie se olvide, etc. Conoce, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esta gente nunca se ha sometido, dice el apóstol Santiago, a Dios, y no han confiado realmente en Cristo para salvación. Conocen las palabras correctas, pero esas palabras no se traducen en obras. Y esto es fundamental en lo que queremos alcanzar hoy. Dios nos está diciendo que nuestra fe tiene que ser una fe que continuamente se mueve en lo sobrenatural y que no está basada solamente en palabras, sino en poder. Y que no solamente está basada en palabras, sino que se evidencia en acción. Dice Santiago una expresión muy fuerte: ¿puede esta fe salvarle? Es decir, ¿puede una fe sin obras, una fe que no se evidencia, salvar a alguien? Dice 3 veces no. ¿Por qué? Porque él dice en este pasaje, la fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. Está en el verso 17, está en el 20 y está en el 26. Por lo tanto, toda fe que no se evidencia con acción está muerta. La fe muerta es una fe falsificada, que le calma a la persona a una confianza falsa de que tiene vida eterna. Y aquí hay algo muy importante. Hay mucha gente que piensa que son y no son. ¿Escuchó eso? Hay mucha gente que piensa que son y no son. Y usted dirá, pero si dijeron, sí, pero el tema es que lo que estamos descubriendo hoy es que la fe verdadera no es solamente un dicho. La fe verdadera es acción, es poder, es autoridad. La verdadera fe no solamente es yo creo, sino que yo creo y yo actúo de acuerdo a lo que yo creo. Y el apóstol Santiago, me imagino que tiene la misma preocupación que muchos tenemos, de que la gente a la cual él le escribe estaban refugiándose en la idea de que tenían fe y que eso era suficiente, que no había que hacer nada, estaban contentos con la fe, pero no era fe. Estaban contentos con la ilusión falsa de que tenían fe y de que tenían vida eterna. Y si hay algo trágico para nosotros, es que nosotros pensemos que tenemos vida eterna y no tengamos vida eterna. Es trágico. En el día final, lamentablemente, muchos se acercarán al Señor y le dirán, Señor, Señor, sálvanos. Y Jesús les va a decir, muchachos, yo a ustedes no los conozco.
Y le van a decir, ¿cómo? Le van a sacar chapa, le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos tal o cual cosa. Y el Señor le va a decir, yo no les conozco. Es más, lo que ustedes hicieron eran obras de maldad. Y a renglón seguido Jesús dice, no es el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la verdadera fe está enraizada en la voluntad de Dios, en el corazón de Dios, en la vida de Dios. Más, lo voy a decir más tarde, pero la verdadera fe es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por lo cual, ahora dice el apóstol Santiago, a ver, no creas que una fe falsificada puede llevarte a algún lugar. Yo te voy a hacer una pregunta fuerte hoy. ¿Tendremos nosotros este tipo de fe falsificada? ¿Y cómo yo sé si tengo una fe falsificada? Porque mi caminar no se iguala a mi hablar. Mis acciones no demuestran mis palabras. Mis obras y mis palabras no se ven a los ojos. Ahí me doy cuenta que tengo una fe muerta. Es más, un autor que se llamaba, creo que Warren Wiersbe dice, no puede ninguna persona venir a Cristo y tener fe en Él y ser la misma persona que era antes. Así que usted tiene que pararse ahora acá y hacerse la siguiente pregunta. ¿Soy yo el mismo o la misma que hace 30 o 40 años? ¿Que hace 30 o 40 meses? ¿Que hace 30 o 40 días? Porque la fe dinámica nos transforma, nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Es una fe transformadora continuamente. Y si yo no soy distinto a como era antes, hay un problema con mi fe. Y este autor pone un ejemplo. Dice que una persona que meta su dedo y toque un cable 220 no queda igual, ¿verdad? Y el que es tocado por Cristo y recibe fe dinámica no es igual. Si yo todavía estoy como hace 30 o 40 años, hoy es una buena oportunidad para acercarme a Jesús y decirle, ten misericordia de mí. Sálvame, perdóname, cámbiame, Jesús. Ahora bien, segunda clase de fe, una fe demoníaca. La fe demoníaca. Bueno, vamos al versículo 18 y al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo creo que esta es tal vez la parte más choqueante de esta palabra. ¿Por qué? Porque Santiago está diciendo que los demonios no son agnósticos ni son ateos. Los demonios son creyentes. Creen en Dios, por supuesto creen en Dios. Fueron creados por Dios, fueron parte una vez del reino de Dios, eran parte de los ángeles que adoraban, exaltaban a Dios. Así que sí tienen fe, creen, pero su creencia es intelectual, por un lado, y es emocional, pero no es dinámica. No hay obediencia en lo que los demonios hacen. Es más, los demonios no solamente creen, declaran la deidad del Señor. ¿Me pueden poner Marcos 3, 11 y 12? Aquí voy a dar un ejemplo de demonios que tienen fe, entre comillas. Marcos 3, 11 y 12. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Espera un cachito. Los demonios declaran la deidad de Jesús. Y decían, este es el Hijo de Dios. Y el Señor les tenía que decir, cállense, para que no lo descubrieran. Así que los demonios creían y creen en la deidad del Señor. Cualquiera puede decir, yo creo que Jesús es el Señor, sí.
Pero si yo creo que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, también debo creer que Jesús es el Señor de mi vida y que su poder me ha levantado a mí de la muerte eterna y estoy viviendo en la vida eterna. Porque si no, tengo una fe demoníaca. Segundo, los demonios inclusive saben que hay condenación para los impíos. Por ejemplo, en Lucas 8:31. Lucas 8:31. Lucas 8:31. Miren qué interesante este pasaje. Y les rogaban que no los mandase a ir al abismo, al lugar de tormento. No querían ir ahí. O sea, sabían que Dios es uno. Sabían que Jesús es el Señor. Y sabían que hay un castigo eterno. Es más, sabían que Jesús era el juez. Y por eso le decían, Señor, no nos mandes al abismo. Así que, si usted cree en el Señor, si usted cree en la deidad del Señor, si usted cree en la condenación eterna, si usted cree que Jesús es el juez del universo, todo está bien. Pero si eso no va acompañado de una fe dinámica, tiene una fe demoníaca. Yo me quedé sorprendido mientras leía esta palabra porque me asusta, ¿no? ¿Y por qué me asusta? Porque cada uno de nosotros en alguna vez se ha dado un paseo por el barrio de la fe demoníaca. Más de una vez. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos en nuestro intelecto claro la doctrina. Es más, nuestras emociones se impactan con declaraciones espirituales. Los demonios son más espirituales que yo. ¿Por qué? Cuando mencionan el nombre de Dios, ¿qué les pasa? Tiemblan y yo no tiemblo. O sea, son temerosos hasta cierto punto. Su experiencia espiritual pareciera genuina, pero no acompaña el que ellos no hacen la voluntad perfecta de Dios. Así que la fe muerta es intelectual. La fe demoníaca es intelectual y emocional. Me emociono muchísimo. Salgo del culto emocionadísimo. Pero el lunes ¿qué soy el lunes? Bueno, el lunes soy el refunfuñón de la oficina, el que pelea mucho en la fábrica, el que la gente dice no le hables porque es leche que se corta. Y nos reímos, y yo sé que me río cuando digo esto, y lo pongo así para que usted y yo tratemos de pasar este momento, pero lo que Dios quiere y lo que está hablándonos a nosotros es que nos examinemos si nuestra fe es genuina, si es dinámica, si fluye de la cruz, si fluye del Espíritu, o es una fe emocional. Una fe que acá dentro, entre nosotros, es una cosa y allá afuera es otra. Una fe que acá dice Dios va a hacer grandes cosas, pero cuando estoy en el fragor de la lucha en la semana, yo tomo el control y Dios no está presente en la lucha. Eso es una fe demoníaca. ¿Puede esta fe salvar? No, por supuesto que no. Porque es una fe intelectual, emocional, pero no tiene cambio de vida. No provoca algo que impacte al mundo. No ha sido una fe que ha venido del Espíritu Santo de Dios. La verdadera fe recibe y revela. Dígale que está a su lado, la verdadera fe recibe y revela. Dígale que está a su lado, la fe verdadera recibe y ¿qué más? ¿Revela qué? El carácter de Cristo. Ahora, esta mañana la pregunta es que lo que yo creo, lo que yo siento, se traduce en acción espiritual? La emoción del culto de esta mañana, de paso, tremenda manifestación de Dios en el culto de esta mañana. Esa manifestación se traduce en acción allá.
Y quiero decirte, y esto es algo importante, el culto puede estar lleno de Dios. La presencia real de Cristo está acá. El problema no es Dios, el problema es mi corazón. El problema es mi vida. Es decir, yo puedo decir, ahí sentí a Dios, la manifestación fue gloriosa, la paz estaba llena al extremo. Pero la pregunta es, ¿esa llenura estaba en mí? La fe genuina es llenura constante. La fe demoníaca es emoción constante. Tiemblo. Ay, ¿qué cosa sentí? Ay, qué bueno estaba. Pero el miércoles a las 3 de la tarde, agárrate, Catalina. El miércoles a las 3 de la tarde, cuando voy por ahí y me pisaron en el colectivo, o voy a la General Paz y me pasa el auto, o voy en la Panamericana rumbo a Tigre y... Ay, Dios, si te piso los callos, no te preocupes. Usted se ríe y usted dirá, ay, pero qué gracioso. No, pero un cachito. Es gracioso porque lo estoy haciendo gracioso, pero la realidad es que ese no es la actitud de la fe dinámica. La fe dinámica incluye que mis emociones estén bajo la autoridad de Cristo. La fe dinámica trabaja en favor del otro. La fe dinámica no maldice. La fe dinámica no cuestiona. La fe dinámica no resiste. La fe dinámica no denigra. La fe dinámica no chismea. La fe... ¿Sigo? Ahora, la fe demoníaca sí. Porque es pura emoción e intelecto, pero no hay transformación real. Me tengo que detener aquí y hacer una sola pregunta. Honestamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado un paseo por el barrio de la fe demoníaca? Todos. Muy bien. Como dice Felipe, qué buena unción de honestidad tenemos hoy. Pero Dios no quiere que usted se quede en ese barrio. No quiere que esté en la fe muerta, que ve necesidad, que ve que hay que hacer y no hace. No quiere que vaya a la fe demoníaca donde la fe y la emoción están presentes, pero no hay acción profunda, sino que Dios quiere llevarnos a la fe genuina. Y es la que está en los versos 20 al 26 de Santiago 2. 20 al 26. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Dios quiere llevarnos a una fe dinámica, a una fe que no solamente confiesa verdad, no solamente una fe que experimenta emocionalmente verdad, sino una fe que surge de la verdad de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. La verdadera fe es don de Dios. En Efesios 2, 8 al 10, dice lo siguiente: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la verdadera fe, la que surge del corazón de Dios, es la fe dinámica que salva. Y el creyente
comienza su vida con una infusión de fe. El Espíritu de Dios nos da la fe necesaria para creerle a Dios. Pero no solamente comienza la vida cristiana por fe, sino que todo nuestro caminar es por fe genuina. Una fe que surge en primer lugar de Dios y que se evidencia por la proclamación de la palabra de Dios. En Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe dinámica envuelve a todo el ser. Dígale a que está a su lado, envuelve todo el ser. Todo el ser. ¿Y qué es el ser? El espíritu, el intelecto, el alma y el cuerpo. Es una fe que abarca todo lo que soy. La fe muerta es solamente intelectual. La fe demoníaca es mental y emocional. Pero la fe salvífica, la fe dinámica, la fe que proviene de Dios, toca la mente, toca el espíritu, toca el cuerpo, toca la voluntad y nos hace a nosotros vivir de acuerdo a Dios. Te quiero decir algo importante. La verdadera fe nos lleva a la acción. La verdadera fe nos lleva a la acción. ¿A qué? A todo lo que Dios pide, a la voluntad de Dios. La verdadera fe afecta nuestra voluntad y la conecta con la voluntad de Dios. Iba a hacer algo, pero no vaya a ser que queme algo acá y Aldo me haga una piña. Pero usted agarra dos cables y los conecta, ¿qué va a pasar? Puede haber chispa, pero también puede haber electricidad que viene de un lugar muerto, que no hay electricidad, ¿verdad? Alimentar. Muy bien. Dios toma su fe, su voluntad, la pone en mí para que mi voluntad muerta despierte y comience a vivir ¿en qué? En la voluntad de Dios, en la gloria de Dios, en el poder de Dios. ¿Sabes que muchas veces, yo he estado pensando en esto hace meses, ¿por qué no vemos cosas extraordinarias? ¿Por qué no hay milagros como los antiguos? Yo estaba en la casa de una prima cuando estaba de vacaciones y el esposo me estaba diciendo, pero mire, usted sabe mucho de la Biblia, ¿por qué cuando Pedro pasaba los enfermos se sanaban? Cuando Pablo tocaba los delantales los enfermos se los ponían, se sanaban. ¿Qué pasa que no estamos viendo milagros en este tiempo? Y yo me quedé pensando y yo decía, bueno, mire, le decía al esposo de mi prima, mire, lo que pasa es que Dios en este tiempo tiene otras formas de actuar. Pero después me quedé pensando que fue una respuesta de esas que nosotros tenemos para resolver un problema difícil. Porque la verdad es que no vemos más milagros porque no hay más fe dinámica en nosotros. No vemos más milagros porque nos estamos conformando con la fe muerta, la intelectual. O algunos en la demoníaca, la emocional. Pero todavía no entramos en la fe genuina que transforma el intelecto, que cambia las emociones, que gobierna la voluntad y que nos permite a nosotros ver en este tiempo la gloria de Dios. Eso significa que nosotros necesitamos ir un paso más allá en nuestra vida con el Señor. Es más, Santiago nos lleva a dos ejemplos de dos personas que actuaron por fe e hicieron cosas tremendas. El primero, Abraham. Abraham fue justificado por fe en Génesis capítulo 15, verso 6 dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero esa fe varias veces se transformó en una fe demoníaca, sobre todo en el negocio de Ismael. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él sabía la promesa, emocionalmente creyó la promesa, pero en su voluntad, cuando la esposa le propuso el negocio, dijo, está bien. De paso, un chisme. Ustedes me guardan el chisme, no digan nada, pero Abraham era más pícaro que usted se imagina. Abraham tenía muchas concubinas,
tenía muchos hijos. Y usted dirá, ¿cuál era el problema? No tenía hijos de Sara, que era la esposa de pacto. Porque en la antigüedad había una esposa de pacto y todo lo demás era por añadidura. Pero esta mujer de pacto no le daba hijos, por lo tanto no tenía heredero de pacto. Era la forma como se funcionaba aquel entonces. Entonces, ¿cuál era el dolor de Abraham? No tengo un hijo de pacto. Voy a tener que adoptar a mi siervo Eliezer como hijo de pacto para que me herede. Y Dios dice, no vas a tener un hijo. ¿Pero cómo? Si yo soy viejo, mi mujer es vieja, pero yo digo que vas a tener un hijo, no sé. Entonces va, Sarita, amor, ¿qué hacemos? Y no, mira, tengo a Agar, que es joven, bonita, qué sé yo. Muy bien. Ahí actúa una fe demoníaca. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Hemos escuchado palabra de Dios, hemos recibido promesas de Dios, hemos visto la gloria de Dios, pero al momento vamos a la carne. Recurrimos a la carne porque nuestra fe está en ese momento en el barrio de la fe demoníaca. Y Dios quiere que ahora veamos cuándo fue que Abraham en realidad entró en la fe dinámica, cuando estaba tan metido con Dios y había entendido a Dios que fue capaz de decir, yo entrego a mi hijo y si Dios me lo dio, Él me lo va a resucitar. Esa es la fe dinámica, es la fe que Dios está llamando a su iglesia en este tiempo a buscar. Una fe que le crea a tesón partido lo que Dios dice para poder ver su gloria. Eso es lo que Dios en este tiempo está llamándonos a hacer. ¿Queremos ver milagros? Tenemos que entrar en este momento a buscarlo a Dios y a creer a tesón partido. Y pedirle al Señor, Señor, perdóname por mi fe muerta, por mi fe demoníaca. Quiero fe dinámica, una fe que transforme lo que soy. Una fe que actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Una fe que no mire las circunstancias, sino que vaya más allá de las circunstancias y vea la gloria de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. En estos días he dicho varias veces esto. Basta de dejar que el diablo interprete nuestras circunstancias. Estaba en Panamá, en una iglesia, y escuché esto y me impactó. Basta de dejar que el diablo interprete por nosotros nuestras circunstancias. Seamos capaces de interpretar nuestras circunstancias a la luz de una fe dinámica. Lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, no puede ser interpretado por el diablo. ¿Se acuerdan Jesús? El diablo le interpretó las circunstancias. Si sos el Hijo de Dios, ¿por qué te estás muriendo de hambre? Haz que las piedras se conviertan en pan. Es decir, ahí hay una interpretación satánica de una realidad de una persona. Te estás muriendo de hambre porque no estás ejerciendo el poder. Y Jesús le dice, no, amigo, vos estás mal. Yo hago lo que Dios dice y no tengo que vivir solo de pan, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es fe dinámica. Cuando lo llevó a las almenas del templo, le dijo, tírate, para que todos vean que sos el Mesías. ¿Por qué? Porque había una tradición rabínica del segundo y el tercer siglo antes de Cristo que decía que cuando el Mesías viniera se iba a tirar de las almenas del templo y cuando cayera abajo no le iba a pasar nada y la gente gritaría Mesías, Mesías, Mesías. Entonces estaba feliz el diablo y dice, tírate, así todo el mundo te reconoce Mesías. No, yo no voy a tentar al Señor mi Dios, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Claro, Satanás quería que a Jesús lo reconocieran Mesías a medias, para evitarle la cruz, porque él sabía que si moría, su imperio caería. Así que, y por último, como no pudo en las otras dos, entonces le dice, mira, vamos a dejarnos de cuento. Adán me entregó a mí la mayordomía del mundo. Todo lo que estás viendo es mío porque Adán me lo entregó. Así que vos reconoceme como el señor delegado del planeta. Yo te entrego la mayordomía del planeta. Me voy a otro lugar y vos te quedás acá, sos el rey del planeta y se terminó el problema. Y Jesús le dice, mira, Satanás, déjate de, usted sabe,
de molestar, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, ahora, la fe de Jesús era dinámica, porque era una fe enraizada en la declaración de Dios: este es mi hijo en quien tengo complacencia. No necesitaba probarle al diablo nada, no necesitaba probarse a sí mismo nada, simplemente encontrarse en la voluntad de Dios. Abraham cayó, pero después, cuando entregó a su hijo, Dios dijo: ahora sí, Abraham, tu fe y tus acciones van de la mano. El segundo caso es interesante, Rahab. Rahab era gentil, pertenecía a la ciudad de Jericó, era una persona que debería morir cuando la ciudad fuera tomada, pero esta mujer creyó que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que podía salvarla a ella y a su familia. Y guardó a los espías porque ella tenía fe en que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que Israel era el pueblo del verdadero Dios. Entonces, esta mujer, ¿qué hizo? Al proteger a los espías, evidenció la fe que tenía en que Dios era capaz. Ahora, esa es la clase de fe que vos y yo necesitamos para enfrentar nuestro diario. Una fe que pueda mirar lo que Dios dice, aplicarlo a la vida y hacer que la voluntad se mueva de acuerdo a Dios. Yo quiero decirte, la fe sin obras es muerta. La única fe que salva es la fe genuina que proviene de Dios y que se manifiesta en acción, en obras, en hacer aquello que Dios dice que hagamos. Acuérdate, en el día final, cuando nos presentemos, el Señor va a decir: o tu fe fue genuina o no. Ese día le podemos decir: Señor, Señor, yo prediqué mucho, yo enseñé mucho, yo hice muchos milagros, yo participé en muchos cultos, pagué mis diezmos, etcétera, etcétera. Y Dios te puede decir: mira, yo realmente no te conozco. Apártate de mí, hacedor o hacedora de maldad. Y es tremendo porque las buenas acciones que pensamos, si fluyen de un corazón que no es genuino y de una fe que no es genuina, para Dios son obras de maldad. Para que sean obras de justicia, tienen que fluir de un corazón y una vida justificada y constantemente santificada. Esta mañana, vos y yo tenemos que hacernos una serie de preguntas que son incómodas, son incómodas, pero que tienen el poder de cambiar tu historia y la mía hoy. Y vamos a hacernos estas preguntas. 1. Hubo un momento en tu experiencia que en verdad reconociste que sos pecador y delante del Señor reconociste que necesitabas salvación, vida eterna, porque todo comienza ahí. Si no hay una declaración: Señor, soy pecador y te necesito, no hay salvación. Así que lo primero es eso. Hay eso en tu vida. Hubo un tiempo en tu experiencia con Dios cuando te aferraste a la cruz y le dijiste al Señor: líbrame de mi pecado, cúbreme con tu justicia y sálvame. Es que entendí verdaderamente el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, se levantó de los muertos, reina en gloria y majestad y vuelve por mí. Y esta que es muy importante: realmente me arrepentí de todo corazón de mis pecados. Dejé esos pecados atrás y ahora odio al pecado y le temo a Dios. ¿O es que secretamente amo al pecado y disfruto de él? Estas son palabras tremendas, y yo mientras hablaba y meditaba con Dios acerca de esta palabra, me conmovía, porque estas son palabras que tenemos que
continuamente hacernos, preguntas que debemos hacernos. El apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros si estáis en la fe. Y esto significa examinarnos. ¿Es que confío solo en Cristo para mi salvación? ¿O confío en algún aspecto en mis obras para la salvación? ¿Es que realmente cambió mi vida? ¿Tengo un deseo apasionado de vivir para Dios y de confesar delante de los seres humanos que Jesús es el Señor? ¿O me siento avergonzado de Él? ¿Disfruto la comunión del pueblo de Dios? ¿Me deleito en adorar? ¿Estoy listo para cuando Cristo venga? ¿O al pensar en que Cristo viene, tengo quickie? Quiero decirte, amado, los tiempos que vivimos requieren una fe dinámica. La vida de la iglesia, mi iglesia local, en este tiempo requiere una fe dinámica, una fe de acción, una fe que vaya más allá del intelecto, más allá de la emoción, que transforme nuestra voluntad, una fe que pueda derribar lo que sea por dar a conocer a Cristo, una fe apasionada, una fe activa, una fe que vence. Yo creo que en este tiempo necesitamos pedirle al Espíritu Santo, y yo creo que hoy es un buen día para eso, decirle al Espíritu Santo que venga a mostrarnos cómo estamos. La buena noticia es que hay siempre tiempo para el arrepentimiento. La buena noticia es que Dios está aquí llamando. Y como el salmista podemos decirle: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero no dejes pasar esta oportunidad de examinar tu fe. El consejo de Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, es un consejo que debemos tomar serio esta mañana. Examinarnos y pedirle al Señor a los pies de la cruz misericordia. Y pedirle que nuestra fe sea transformada en una fe genuina, dinámica, poderosa, que actúa y obra de acuerdo al corazón de Dios. Nadie se salva por sus obras, pero las obras muestran si realmente somos salvos. Nadie se salva haciendo cosas, pero lo que hacemos demuestra lo que somos. Pidámosle a Dios hoy que nos examine. Y realmente pidámosle que nos examine. Habla con Él. Deja que el Espíritu Santo haga cosas nuevas. Toda resistencia a la palabra, échala fuera. Y dile al Señor: yo quiero fe genuina. Quiero fe real. Pide al Espíritu Santo que hoy cree en vos un corazón puro y renueve un espíritu recto dentro de tu vida.